Bienvenido al módulo de capacitación en línea sobre el tema Manejo integrado de plagas. Este tema es aplicable tanto a los miembros como a la administración de grupos bajo la certificación de grupos y a todas las fincas certificadas individualmente. Cuando usted aplica plaguicidas indiscriminadamente a su cultivo, ¿qué ocurrirá? Veamos este ejemplo en una finca de té. Un día, un productor caminó por su finca y notó unos ácaros araña rojo. Él pensó, yo debería fumigar mi té inmediatamente antes de que estos ácaros se propaguen por toda mi finca. Sin embargo, lo que no notó fue la presencia de mariquitas en su finca. Las mariquitas se comen a los ácaros araña roja y a otras plagas del té. Cuando los ácaros aparecían en la finca, las mariquitas estaban ocupadas comiéndolos. Al día siguiente, el productor regresó con un plaguicida. Él fumigó toda su finca para eliminar los ácaros. Su aplicación de plaguicidas mató algunos ácaros, pero las mariquitas fueron completamente eliminadas de su finca. Sin embargo, los grandes y fuertes ácaros que se escondían bajo los arbustos de té lograron sobrevivir. En ausencia de mariquitas, los ácaros sobrevivientes se multiplicaron muy rápidamente. Después de algunos días, el productor notó que había incluso más ácaros que antes de que él fumigara. Se preguntaba qué había salido mal. Hagamos un test. Es una pregunta de opción múltiple. Por favor, elija todas las respuestas correctas. ¿Qué piensa usted que debería haber hecho él o qué debe hacer él ahora? A. No hacer nada y dejar que la naturaleza cuide de su té. B. Aplicar un plaguicida más fuerte para erradicar los ácaros. C. Aplicar el mismo plaguicida por segunda vez para erradicar los ácaros. D. Aplicar métodos de control para matar los ácaros sin matar las mariquitas. E. Aplicar prácticas para aumentar la población de mariquitas. F. Prestar atención a la presencia de las mariquitas y monitorear su población. G. Monitorear la población de ácaros. Las respuestas son D, E, F y G. Todas estas prácticas pueden considerarse como las técnicas de manejo integrado de plagas. Son diferentes técnicas para controlar las plagas sin depender de la aplicación de productos químicos. Veamos los tres principios fundamentales del MIP. El primer principio es la prevención. Incluye medidas que impiden que la población de plagas aumente. Por ejemplo, al mantener su cultivo sano y fuerte, este será menos susceptible a las plagas o enfermedades. Usted puede elegir variedades que sean resistentes a las plagas y enfermedades. Usted puede mejorar las condiciones del suelo. Usted puede aumentar los enemigos naturales en la finca mediante la conservación de la biodiversidad. El segundo principio es el monitoreo. Un buen monitoreo proporciona información precisa que le ayuda a decidir cuándo y cómo intervenir con las plagas para evitar pérdidas económicas. Usted debe realizar un monitoreo regular de plagas, así como de enemigos naturales. El tercer principio es la intervención. La intervención es necesaria si la población de plagas alcanza el nivel de umbral a pesar de la prevención. Las medidas de intervención que pueden aplicarse no se limitan necesariamente al control químico. Existen las siguientes: control físico, control cultural, control biológico y control químico. En la siguiente diapositiva veremos cada uno de los principios con más detalle. El primer principio es la prevención. La prevención en el MIP es similar a reforzar el sistema inmunológico de una persona. Si usted come bien, se lava las manos, duerme bien, hace ejercicio y se mantiene hidratado, su sistema inmunológico se fortalecerá y no se enfermará fácilmente. Lo mismo se aplica a los cultivos. Un cultivo sano no es fácilmente atacado por plagas y enfermedades. Un suelo sano
es la base de un cultivo saludable. Es importante seleccionar materiales de plantación que sean sanos y que estén libres de plagas y enfermedades. Si estuvieran disponibles, se deben seleccionar variedades que sean tolerantes o resistentes a ciertas plagas y enfermedades. En el caso de los cultivos tolerantes a la sombra, es importante mantener el nivel de sombra óptimo para lograr el entorno ideal para el crecimiento saludable del cultivo. La conservación de la biodiversidad ayuda a aumentar la población de enemigos naturales, lo que permitirá controlar la población de plagas en la finca. El segundo principio es el monitoreo. El requisito 4.5.2 exige que los productores monitoreen regularmente las plagas y sus principales enemigos naturales. El monitoreo le ayuda a usted a entender lo que está sucediendo en su finca y le proporciona información importante que le ayuda a decidir si es necesario o no adoptar medidas de intervención. Existen diferentes maneras de monitorear. Por ejemplo, se pueden colocar trampas para insectos en diferentes lugares de la finca para monitorear las plagas. Usted puede seleccionar un cierto número de plantas en diferentes partes de la finca e inspeccionarlas regularmente. En el caso de una finca de té, usted puede caminar por las hileras de arbustos de té y registrar el número de diferentes plagas que encuentre. Cuando usted monitorea la finca regularmente, usted será capaz de notar cuándo una cierta plaga comienza a aumentar. También podrá identificar qué sección de la finca está afectada por las plagas. Es importante también monitorear la población de enemigos naturales, como mariquitas, mantis religiosas, libélulas, avispas y arañas. Estas se alimentan de un gran número de plagas y mantienen su población bajo control. Cuando la población de plagas aumenta, se puede notar que la población de enemigos naturales también comienza a aumentar. Si los enemigos naturales aumentan, es probable que pronto controlen las plagas. Por lo tanto, usted puede decidir no fumigar por el momento. Al llevar a cabo el monitoreo, es necesario mantener registros de fecha, ubicación y tipo de plagas y o enemigos naturales. Mantener esos registros puede ser técnicamente difícil para algunos productores. Las fincas grandes necesitan llevar registros de monitoreo por sí mismas. En cuanto a las fincas pequeñas que forman parte de un grupo, la administración de grupo debe apoyarlas manteniendo registros de una muestra representativa de los productores. El tercer principio es la intervención, y este principio se aborda en el requisito 4.5.3. La intervención no significa que se rocíen inmediatamente productos químicos. Volviendo a la analogía del sistema inmunológico humano, si usted se resfriara, usted no tomaría medicamentos de inmediato. Usted probablemente primero se mantendría caliente, tomaría sopa o un té de hierbas y permanecería en cama para ver si se puede recuperar con la fuerza de su propio sistema inmunológico. Si aún así usted no mejorara, visitaría a un médico y tomaría los medicamentos que le prescriba. El MIP tiene un enfoque similar. Antes de recurrir al control químico, usted debería probar otros métodos no químicos. Si estos métodos no fueran eficaces, entonces usted puede recurrir al control químico como último recurso. Veamos ejemplos de control físico. Aquí en esta foto, usted puede ver un caficultor usando un cable para pinchar y matar las larvas del barrenador cabeza amarilla. En esta foto, el productor ha cubierto las mazorcas de cacao con bolsas de plástico para protegerlas de la broca asiática del cacao. Una finca de banano envolvió el tronco del cultivo con cintas adhesivas para atrapar escarabajos cicatrizantes. Estos son diferentes tipos de trampas para insectos para atrapar la broca del café. Veamos ejemplos de control cultural. La poda de ramas muertas o enfermas del cultivo. La eliminación de los frutos muertos o infectados de la cosecha. La eliminación de los frutos muertos o infectados del campo. Todos estos materiales infectados son caldo de cultivo para plagas y enfermedades.
Al eliminarlos del campo, usted puede reducir el nivel de plagas y enfermedades. Ahora, veamos las opciones de control biológico. El control biológico se refiere al uso de enemigos naturales de las plagas. Hay 3 grupos de enemigos naturales. El más común es el de los depredadores. Estos son principalmente especies de vida libre que consumen un gran número de presas durante su vida. Por ejemplo, mantis religiosa, mariquitas, arañas, avispas y libélulas. Los depredadores no son necesariamente insectos. Las aves también son depredadores muy importantes que controlan las plagas, como las orugas o los escarabajos. El segundo grupo de enemigos naturales son los parasitoides. Estos insectos son especies cuyas larvas se desarrollan dentro del cuerpo, huevos o larvas de otro insecto, y finalmente lo matan. Muchas especies de avispas y algunas moscas son parasitoides. Y el tercer grupo de enemigos naturales son los patógenos como los hongos, las bacterias y los virus. Los insectos también se enferman por microorganismos al igual que los humanos. En estas fotos se ven insectos muertos por hongos. Por ejemplo, los hongos llamados Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae matan plagas como termitas, trips, escarabajos y áfidos. Cuando se alcanzan los niveles de umbral de las plagas, las aplicaciones de productos agroquímicos se justifican para proteger el cultivo de pérdidas importantes. Un umbral es el nivel de infestación que daría lugar a pérdidas económicas superiores a los costos del control. La infestación por encima del nivel umbral no puede aceptarse y es necesario adoptar medidas para controlar la plaga o la enfermedad. Aquí tenemos un ejemplo de umbrales para el café. Como puede ver, hay un umbral para cada plaga y enfermedad. Mediante un monitoreo regular, usted podría ser capaz de saber si la infestación ha alcanzado el nivel de umbral. Cuando usted utiliza el control químico como último recurso, usted tiene que respetar las siguientes condiciones. Usted debe seleccionar los agroquímicos que tengan la menor toxicidad posible. El nivel de toxicidad se indica por el color en la etiqueta del producto químico. Usted debe evitar el uso de etiquetas rojas o amarillas en la medida de lo posible. Si hubiera opciones disponibles que fueran etiqueta azul o verde, usted debe optar por esas opciones. La aplicación debe dirigirse únicamente a las plantas y zonas afectadas. Usted debe evitar, en la medida de lo posible, la fumigación indiscriminada de todo el campo. Los ingredientes activos deben rotarse para evitar que los cultivos desarrollen resistencia. Usted debe evitar la fumigación calendarizada y esta se permite solo cuando la recomienda un técnico competente o un organismo nacional oficial. Cada finca o grupo necesita analizar estos principios en su propio contexto y desarrollar su estrategia de MIP. El requisito 4.5.1 establece que la estrategia de MIP incluye medidas de prevención, monitoreo e intervención. Esta necesita ser desarrollada para toda la finca, incluyendo las instalaciones de procesamiento. La estrategia de MIP necesita ser actualizada anualmente, con base en los resultados del monitoreo de plagas, las acciones de MIP implementadas y los registros de aplicación de plaguicidas. A medida que se desarrolle su estrategia de MIP, usted puede utilizar el documento de consulta 1, Estrategia de MIP, como su referencia. Este documento de consulta está lleno de información técnica valiosa que le ayudará a desarrollar su estrategia de MIP. La implementación de la estrategia de MIP se divide en 3 pasos. El requisito 4.5.1 establece que la administración implementa la estrategia de MIP. Este requisito se aplica a las fincas grandes o a fincas certificadas individualmente y a la administración de grupos. Desde la primera auditoría de certificación, estos actores necesitan demostrar que ellos ya están implementando su estrategia de MIP. Luego, el requisito 4.5.4 establece que los productores y trabajadores que participan en actividades de manejo de plagas estén capacitados.
En la primera auditoría de certificación, es necesario que usted demuestre que los miembros del grupo y los trabajadores están capacitados. Es posible que no hayan implementado todavía la estrategia de MIP, pero que al menos hayan recibido la capacitación. El requisito 4.5.5 de mejora obligatoria establece que los productores deben haber implementado la estrategia de MIP. Esto aplica solo a fincas pequeñas en la segunda auditoría de certificación. La implementación de la estrategia de MIP a nivel de productores se verificará en la segunda auditoría de certificación. Por lo tanto, las fincas pequeñas tienen 3 años para implementar la estrategia de MIP. Existen formas de aumentar la población de enemigos naturales en su finca para lograr un control biológico constante de las plagas. El requisito 4.5.6 de mejora obligatoria establece: los productores mejoran los ecosistemas naturales cercanos a las áreas de producción de cultivos para aumentar el hábitat de los enemigos naturales. Usted puede incrementar los insectarios para atraer a los insectos depredadores. Usted puede plantar árboles y arbustos que atraigan a las aves, murciélagos y polinizadores. Usted puede conservar las fuentes de agua que proporcionan importantes hábitats para los insectos y aves depredadoras. Usted puede mantener áreas con vegetación natural para que proporcionen hábitats y alimento para los enemigos naturales. Usted puede abstenerse de usar herbicidas en esas áreas y dejar que la vegetación natural crezca. Estas acciones para proteger a los enemigos naturales se verificarán en la segunda auditoría de certificación. El último requisito en este tema es un medidor inteligente obligatorio. Este establece: los productores monitorean y reducen el uso de pesticidas. Los indicadores de este medidor inteligente son: ingredientes activos utilizados, que se mide por kilogramo por hectárea, por año o por ciclo de cultivo, e ingredientes activos utilizados que están en la lista de uso excepcional de la lista de mitigación de riesgos. En cuanto a la lista de uso excepcional y la lista de mitigación de riesgos, véase el anexo 7, gestión de plaguicidas. En el año 1, usted debe saber cuánto pesticida se está usando en su finca. Usted puede recoger los datos según los indicadores. Luego, usted tiene que decidir hasta qué punto puede reducir de forma realista el uso de plaguicidas en los próximos 3 años. Después, tiene que definir las formas de reducir las aplicaciones de plaguicidas mediante el desarrollo y la implementación de la estrategia de MIP. En los años 2 y 3, usted necesita implementar las actividades establecidas en su estrategia de MIP. Usted necesita registrar el nivel de uso de plaguicidas y compararlo con los indicadores cada año para ver si realmente ha sido capaz de reducir el uso de plaguicidas. ¿Qué pasaría si usted se da cuenta que el uso de plaguicidas no se ha reducido tanto? Usted puede ajustar el plan de acción para que sea más eficaz. Tal vez hubo un clima extraordinario debido al cambio climático, que provocó un brote de plagas en una finca. Usted necesitaba usar plaguicidas para evitar perder toda la cosecha. Como resultado, usted no podrá cumplir su objetivo. En este caso, es necesario que usted explique la situación al auditor en la auditoría de certificación. Realicemos algunos tests para confirmar su comprensión del tema del MIP. Un productor de café dice: después de que yo termino de recolectar mi café para exportación, vuelvo a la finca a recolectar los últimos frutos que quedaron en las plantas porque estos pueden todavía venderse en el mercado local a bajo precio. ¿Es esta una práctica de MIP? La respuesta es sí. La eliminación de los últimos granos de la cosecha es un control cultural que ayuda a reducir el caldo de cultivo de plagas y enfermedades. Aunque el productor lo está haciendo por razones económicas, su práctica sí es parte del MIP. Un productor de cacao dice: para promover el MIP en mi finca, yo siempre recojo las hojas que caen al suelo para mantenerlo limpio y libre de basura. ¿Es esta una práctica de MIP?
La respuesta es no. Mantener las hojas caídas sobre el suelo como mantillo ayuda a mantener la humedad en el suelo y mejora su fertilidad. La buena salud del suelo contribuye a la prevención de plagas y enfermedades. Las hojas caídas también sirven como hábitat para los enemigos naturales. Por lo tanto, la eliminación de las hojas caídas no puede ser considerada como MIP. Un productor de café aplica en su finca una vez al mes un fungicida de baja toxicidad para prevenir el brote de roya. ¿Es esta una práctica de MIP? La respuesta es no. Aunque el productor utiliza un producto químico de baja toxicidad, lo rocía rutinariamente cada mes sin observar el nivel de infestación de plaga en su finca. El monitoreo de la plaga es el primer paso importante, y la aplicación de un producto químico solo puede justificarse cuando la infestación de la plaga alcanza el umbral económico. Un productor de té realiza un deshierve selectivo en el que arranca solo las malas hierbas agresivas. Él deja crecer las hierbas en flor y las mantiene a una baja altura. ¿Es esta una práctica de MIP? La respuesta es sí. El productor está aumentando los hábitats para los enemigos naturales a través de su práctica de deshierve selectivo. Su práctica también mejora la salud del suelo. Por lo tanto, su práctica es de MIP. Gracias por realizar el módulo de capacitación en línea sobre el tema manejo integrado de plagas. Les deseamos un excelente viaje hacia la sostenibilidad.